si la memoria no me falla, 1 año y 4 días estaba aquí también con ustedes predicando, cerrando la serie que en aquel momento el Señor nos permitió tener acerca de, bueno, en el libro del profeta Isaías, acerca del siervo del Señor. Y según yo, no se me olvida que fue un domingo 4 de diciembre, porque la noche anterior mi bebé se puso muy mal y lo tuvimos que llevar y quedó internado en el ISSSTE. Y exactamente 1 año después, en la madrugada de ayer, tuve que llevar al ISSSTE otra vez al bebé, y durante el día estuvo malo y lo llevamos otra vez a mediodía, y 1 año después estoy aquí con ustedes con la oportunidad de terminar otra serie, ¿no? Entonces voy a procurar que cuando se acerque diciembre no tener una serie por terminar, para que el bebé no se vuelva a enfermar. Pero estoy muy gozoso de poder hacerlo, estoy muy gozoso de poder culminar este libro con ustedes, como ya lo dijo Gerson. Sí es un poco a propósito el hecho de decir, bueno, mientras el pastor está desplegándose por los evangelios, poder ir también al Antiguo Testamento y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Ha sido de mucha bendición estudiar juntos este libro del profeta Habacuc. Y solo le advierto, vamos a abarcar todo el último capítulo y vamos a ir un poquito rápido porque es mucho lo que tiene este último capítulo. Pero el libro del profeta Habacuc nos muestra un momento de la historia de Judá donde ellos serían juzgados por Dios. Dios traería juicio sobre ellos. Esto es lo que hemos estado diciendo en estos mensajes. Pero a su vez, Habacuc nos pone a nosotros en el contexto de las luchas que tenemos como humanos y sobre todo como creyentes, cuando atravesamos por momentos difíciles de la vida, por temporadas no tan buenas, cuando luchamos con el sufrimiento, cuando vemos que todo lo que hay a nuestro alrededor es maldad y violencia, y cómo nosotros reaccionamos ante ello. Habacuc nos confronta con la dificultad que tenemos de conciliar todo esto, de conciliar la maldad que hay en el mundo, de conciliar el sufrimiento, el dolor, con el hecho de saber que el Dios al que servimos es un Dios bueno, lleno de amor y lleno de misericordia. Habacuc le hace frente a una de las preguntas más relevantes en la historia, que es ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Y mientras estuvimos estudiando en nuestros anteriores mensajes, reconocíamos que todos en algún momento hemos estado en ese lugar. Todos en algún momento hemos venido delante de Dios para exponer nuestra condición, exponer las cosas que sentimos en las situaciones en las que estamos, y a veces, muchas veces, para quejarnos delante de Dios. Justamente hace algunos días, algún tiempo, yo me estaba quejando con Dios por la situación por la que está atravesando nuestro estado, y más ahora que la violencia se está extendiendo y nos está alcanzando. Y yo decía, no, a ver, es que lo que necesitamos, dentro de mí decía, necesitamos que venga un comando así pero despiadado y o sea, no sé, que traigan juntos a los Almada, las Racadas y a Calimán juntos, y Rolando el Rabioso de apoyo también. Y yo decía, bueno, o sea, quiero más violencia entonces para combatir la violencia que hay. Y la verdad es que cuando nos quejamos, dejamos por un lado la verdad de Dios. Cuando nos quejamos es muy fácil que en lugar de hablar la verdad de Dios, comencemos a hablar tonterías como yo lo estaba haciendo. Y esto es porque sale a relucir nuestra falta de entendimiento acerca de la soberanía de Dios, o nuestra falta de aceptación y de sujeción a la voluntad de Dios. Así que hemos meditado en nuestros mensajes anteriores qué hacemos cuando lo que Dios hace no se parece nada a lo que nosotros pensábamos o a lo que nosotros queríamos. ¿Cuál es nuestra reacción? Y sobre todo, ¿cómo afecta eso a nuestra percepción de Dios? Y cuando estamos ahí, nos empezamos a quejar, decíamos, ¿y qué hacemos primero? ¿Nos quejamos o nos ponemos a orar y a clamar a Dios? ¿O qué hacemos más? ¿Orar o quejarnos?
Y es válido ser totalmente honestos delante de Dios. Es válido venir y exponernos tal cual somos, aun cuando esto a veces incluye nuestra queja. Pero el Señor no desea que nos quedemos ahí atorados en la queja, sino que podamos avanzar hacia una fe sincera en Él. El pastor Fernando ha dicho en algunas ocasiones, ya lleva 53 años de ministerio más o menos. Gerson, yo desde que tengo uso de razón lo recuerdo colaborando, apoyando a su padre y predicando y ministrando también, pero ya al frente de la iglesia, ¿cuántos años? Más o menos unos 13 años. Yo estoy seguro que con ese tiempo ellos ya saben, cuando les suena el teléfono en algún momento del día y ven el nombre y dicen, ay, este hermano que se va a quejar otra vez. Yo estoy seguro que a esas alturas ellos ven el nombre en las llamadas y dicen, y ya sé qué es lo que me va a decir. Pero mis hermanos, el Señor no desea que nos quedemos atorados en la queja, que nos quedemos ahí, que podamos confiar en Él de todo nuestro corazón, descansar con una fe que descansa en su voluntad, una fe que descansa totalmente en Él y con la cual podamos gozarnos en medio de las aflicciones. Y por eso el capítulo 3 de Habacuc es tan hermoso, porque nos muestra el proceso del profeta que lo lleva de la queja a la alabanza. Después de que Dios le mostró a Habacuc de manera soberana lo que él iba a hacer, cómo él iba a obrar y cómo iba a impartir su justicia, el capítulo 2 termina en el verso 20, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto puso fin a los alegatos, esto puso fin a las quejas de Habacuc, puso fin a todos los cuestionamientos. Y lo que ahora el profeta va a hablar, vemos que ya no es otra réplica, no es otro cuestionamiento, es la respuesta de su corazón en alabanza, pero una alabanza que está impulsada y avivada por la fe. El comentarista James Westendorf dice o señala que este capítulo es el resultado que se espera de la obra del Espíritu de Dios cuando trabaja en el corazón humano. Entonces, para pasar de un lado a otro, para pasar de la queja a la alabanza, necesitamos la fe. Necesitamos esta fe que nos despoja de todo orgullo y que nos hace poner toda nuestra confianza y seguridad solamente en Dios. Este es el tipo de fe que nos salvará. Este es el tipo de fe del que habla cuando dice en el capítulo 2, verso 4, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, el que dentro de sí no está mal, porque aunque trate de hacer por sus propias fuerzas todo lo posible para salvarse, no lo va a lograr. Mas el justo por su fe vivirá. Esta es una fe salvadora. Y así como el Señor distinguió a los justos de los injustos por la fe, así debemos permanecer firmes, confiando en la soberanía, en la justicia de Dios. Así que vamos a entrar de lleno al capítulo 3 del profeta Habacuc. Capítulo 3, verso 1 dice, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Nos dice que es una oración, además de que tiene un estilo muy poético, al estilo hebreo, es una oración que tenía la intención de convertirse en un canto. Aquí nos dice en tono de Sigionot y lo podemos rectificar en el último versículo del capítulo, la última línea dice para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. O sea que tenía la intención de convertirse en un canto. El profeta quería que esta oración perdurara y que otros también pudieran hacer esta oración en tiempos difíciles. Así que lo dejó como un canto para el pueblo que ellos podrían cantar. Y cuando dice en tono de Sigionot, es una expresión que más allá de solo marcar el tono musical, como si dijéramos en tono de sol, en tono de re, expresa el tono solemne de una súplica profunda. Es decir, el profeta no solo está diciendo en qué tono o cómo se debe de cantar esa canción, sino está diciendo cómo se debe interpretar. Que cuando esta canción se cante debe reflejar esa súplica profunda que salió del corazón del profeta.
Entonces, esta oración que vamos a ver a continuación es una oración que tendría la finalidad de convertirse en un canto. ¿Cuál es el contenido de este canto? El contenido de este canto u oración. Si me apoyas con la presentación. Número 1, el conocimiento y el temor de Dios. Dice el verso 2: Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Vemos el cambio del profeta. Lo que ahora va a decir no se basa en su propia percepción equivocada de Dios. Lo que ahora va a decir no se basa en esta idea que él tuvo, donde estuvo ofuscado quizá por la situación con la que estaba atravesando y que influyó en la manera en cómo veía a Dios y las cosas que él hace. Recordemos en los primeros capítulos que él dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? Hay violencia y tú no haces nada. Me permites ver, tú haces que vea esta iniquidad, la violencia, y tú no estás haciendo nada. En la segunda queja dice: miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Haces a los hombres como peces indefensos mientras los malvados los atrapan en sus redes. Esto nos muestra que la visión, la percepción del profeta Habacuc se vio nublada y opacada por su queja, porque esto es uno de los efectos de la queja. La queja hace que dejemos de ver el conjunto de bendiciones de parte de Dios para enfocarnos solamente en esa situación específica que nos está molestando. La queja hace que dejemos de agradecer al Señor, que dejemos de ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios nos ha dado, para quejarnos y mostrar nuestra inconformidad solamente por eso que el Señor no ha respondido o no ha respondido como nosotros queremos. ¿No les suena esto familiar? ¿No les suena parecido a algo esto? ¿A algo que sucedió hace mucho tiempo en el Edén? Cuando ellos dejaron de ver todo lo que el Señor les había dado para enfocarse solamente en ese árbol que el Señor dijo: de ese no. Y esto es lo que la queja hace. Y así como el profeta Habacuc, nuestra percepción de Dios también se puede nublar. Pero ahora el profeta dice: he oído lo que se dice de ti. Ahora él no va a hablar desde su propia idea equivocada, sino que lo que viene a continuación procede de una revelación y un entendimiento que ha venido a su vida, que él ha recibido. He oído lo que se dice de ti y temí. O sea, eso lo movió a un temor reverente. Mientras que la queja nos desenfoca, el conocimiento de Dios nos hace crecer en profundo temor y reverencia hacia Él. ¿Y qué es eso que oyó el profeta? Que dijo: oí lo que se dice de ti. Bueno, él oyó lo que el Señor va a hacer, cómo Él va a obrar. Pero cuando dice lo que se dice de ti, esta expresión también puede traducirse como: he oído de tu fama, he oído acerca de tu reputación, he oído el testimonio que se ha dado de ti. Por tanto, lo que el profeta va a hablar ahora es que él está considerando la obra de Dios a través del tiempo, el testimonio que el pueblo ha dado a través de los tiempos, de lo que Dios ha hecho. Recordemos lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? ¿Coaching? ¿Frases motivacionales? No, oír la verdad de la palabra de Dios, de quién es Él y lo que Él ha hecho. Y esto de alguna manera nos recuerda la importancia de que seamos proclamadores, de que seamos proclamadores de la verdad de Dios, como lo dice en el Salmo 145, que una generación proclamará a otra generación la obra del Señor. Entonces ahora el profeta está hablando desde el testimonio que el pueblo ha dado a través del tiempo. Así que número 1, el temor, el conocimiento y temor de Dios. Número 2, el deseo que Dios actúe como lo ha hecho en el pasado. Mientras Habacuc dice: he oído el testimonio que este pueblo ha dado de ti y ahora temo tu nombre, reverencio tu nombre. Ahora pide: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. La Reina Valera dice: en medio de los tiempos. Y en medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión. Cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que parece que hay un ciclo interminable de desobediencia, juicio
y misericordia. Desobediencia, juicio y misericordia. El pueblo fallaba el pacto con su Dios y desobedecía, incluso iba y adoraba a dioses falsos. Después Dios proclama su juicio contra la nación para disciplinarlos, para purificarlos, para sacar el mal del medio de ellos. Y muchas veces esto incluía que Dios le permitía a los enemigos de Israel venir a atacarlos para oprimirlos, para que ellos pudieran ser movidos a clamar al Señor. Pero junto con el juicio, el Señor proclamaba también su misericordia y la manera en la que Él los iba a salvar. Como señala el teólogo James Hamilton, esto es la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Así que en la historia de Israel hay un Dios fiel y un pueblo infiel. Un Dios que ha dado su ley y un pueblo que la ha quebrantado. Un Dios que juzga y un pueblo que merece ser juzgado. Un Dios perdonador y un pueblo que clama por perdón. Un Dios que salva y un pueblo que necesita ser salvado. Y Habacuc está recordando esto y dice: Señor, aviva tu obra. Él está clamando para que se manifieste ahora como lo ha hecho a través del tiempo. Ahora que sabe que el Señor va a aplicar su justicia, ¿y cómo lo va a hacer? Él dice: aviva tu obra en este tiempo. Sé pronto, manifiéstate como lo has hecho en el pasado, para que todos lo puedan ver, para que todos vean tus obras en este juicio, en esta santa y justa ira que merecemos y que vas a traer sobre nosotros. No olvides que tú también has sido misericordioso. No olvides que tú has tenido compasión de Israel. Actúa como lo has hecho en el pasado. Júzganos, pero también sálvanos. Y esta es una oración hermosa. Hermanos, como lo decía el pastor hace un momento, nosotros debemos orar estas cosas, debemos clamar estas cosas y pedirle al Señor que se manifieste en nuestras vidas. Nuestros hijos y familias necesitan ver que Dios es real y que Él sigue manifestando su poder, su justicia en este tiempo, pero sobre todo su misericordia en medio de la aflicción, su misericordia en medio de las adversidades, y que Él sigue obrando tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Cuando yo estaba chico, nunca se me olvida, era por allá yo estaba en primaria, debió haber sido por allá en el 98, 99. Una vez que me comí unas papitas, no sé si recuerda, pero antes, muy a menudo hay estos juegos que si sacas algo y es un concurso. Bueno, en aquel entonces venían unas tarjetitas que tú le rascabas, hacías un juego y el premio mayor era un carro. Y nosotros teníamos mucho tiempo sin un carro. Y yo saqué eso y recuerdo que jugué y yo pensé que había ganado y me emocioné mucho. Le dije: mamá, no lo puedo creer, mira lo que pasó. Y fuimos y había un número al cual llamar y llamé y dije: mira, pasó esto, así. Y la persona nos dijo: no, está equivocado, no ganaste nada. Y pues me desilusionó mi corazón de niño de 6, 7 años, ¿no? Pero recuerdo haberle dicho: mamá, ¿sabes qué? No importa, porque vamos a orar y yo sé que Dios nos puede dar un carro. Y durante esos días yo me mantuve orando para que el Señor nos diera un carro. No sé cómo, porque no podíamos comprar un carro, pero lo necesitábamos. Quienes conocen a mi padre saben que él es joyero. Y en ese tiempo mi papá hizo un trabajo de una venta de un oro y le pagaron, le estoy hablando del año 98 más o menos, y el pago por ese trabajo fue una Suburban 96. Yo le dije: mamá, te lo dije. Y eso nunca se me va a olvidar. Entonces ahora cuando yo oro con mis hijos, cuando ellos están enfermos, cuando está pasando algo, yo les digo: hijo, ¿sabes qué? Tú puedes orar y Dios te va a escuchar. Y en el contexto de sus limitaciones, ellos oran a Dios, pero mientras ellos están orando, yo digo: Señor, por favor, sé propicio a ellos, sánalos, para que ellos también lo puedan ver, para que ellos lo puedan experimentar, para que ellos sepan que tú contestas la oración y que tú tienes misericordia. Señor, aviva tu obra en medio de nosotros. Esa debe ser nuestra oración. ¿Cómo les ayudamos a nuestros hijos? ¿Cómo les ayudamos a nuestras familias? Bueno, no permitamos que nuestras familias solamente escuchen nuestra queja. No permitamos que solamente escuchen la manera en la cual nos quejamos de todo lo que nos está sucediendo, sino que ellos también necesitan escuchar acerca de nuestra fe y de nuestra alabanza, para que el día de mañana mis hijos digan: yo oí el testimonio y temo, por lo cual temo ahora al Señor.
Así como Dios nos ha sido propicio en el pasado, ellos deben saber que ahora y en el futuro también podemos clamar: Señor, aviva tu obra. Así que el profeta desea que el Señor actúe ahora como Él lo hizo en el pasado. Número 3, el recuento y la remembranza de la obra del Señor. Y estos versos constituyen la base y la parte más extensa de la oración de Habacuc, donde él está reflexionando sobre el poder de Dios revelado a través de la historia. Habacuc usa imágenes del éxodo del Sinaí, de la conquista de Canaán, para recordar la intervención de Dios a favor de su pueblo. Él está apelando a un Dios que es tanto juez como salvador, capaz de intervenir para rescatar a su pueblo y de intervenir para juzgar a los opresores. Pero la manera en la que lo hace es muy interesante, porque está meditando en la obra futura de Dios, pero recordando la obra pasada de Dios. Y esto es, como ya lo dijimos, porque él anhela que Dios actúe como lo ha hecho en el pasado. Es como si nosotros tuviéramos alguna situación, estuviéramos pasando por alguna circunstancia adversa y nosotros oráramos algo así como: Señor, tú eres el Dios que derrumba a los gigantes, tú eres el Dios que abre el mar rojo. Quiero que el Señor haga algo hoy, pero lo estoy orando con las cosas que el Señor hizo en el pasado. Entonces Habacuc desea que el Señor obre una vez más, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Y dice: Dios viene de Temán, y el santo del monte Parán, Selah. Selah también es una expresión musical que nos muestra un silencio, pero no solamente un silencio en la música, sino un silencio para poder meditar y reflexionar en lo que se está diciendo. Entonces dice: su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga, sigue sus pasos, se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán y temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Y leemos todo esto y a lo mejor nos quedamos de acero, ¿no? Así como que, ¿qué significa? Porque a menos que seamos expertos en el Antiguo Testamento y en la historia de los hebreos, como que no nos cuadra, pero para ellos, para los judíos, tenía mucha relevancia y era muy importante, porque aquí describe o menciona sitios que son relevantes en la historia salvadora para ellos. Temán es una región de Edom, al sur de Canaán, y fue territorio que los israelitas cruzaron mientras viajaban hacia el río Jordán antes de entrar a la tierra prometida. El monte Parán, también al sur de Canaán, era un monte cercano al Sinaí, que estaba justamente en el desierto de Parán. Y luego la luz y los rayos que menciona en el verso 4, donde se oculta su poder, claramente nos recuerdan a la majestad y el terror que el pueblo experimentó al pie del Sinaí en Éxodo 19, donde se nos dice que había rayos y truenos y una nube espesa y que el monte humeaba. Además que la luz y los rayos a menudo son asociados con la gloria abrumadora de Dios. Después el verso 5 nos habla de la plaga y la pestilencia, y estas fungen como siervas del Señor. Es decir, la destrucción y la muerte son como plagas que infectan a las naciones, de las cuales Dios tiene el control y Él las puede usar para cumplir sus propósitos a través de ellas. Y como recordatorio están las plagas de Egipto en Éxodo 7, de capítulo 7 al 12, las cuales fueron enviadas al Señor para quebrantar Egipto, pero no fueron solo la manifestación de su poder, sino también fue un medio salvador por el cual el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud. Después el verso 6 nos habla de temblores. El Señor hace temblar la tierra y estremecer a las naciones, y los muros tiemblan y caen como si fueran los muros de Jericó. A menudo los montes simbolizan el poder y fuerza, pero estos no se comparan con el poder majestuoso del Señor. Incluso los montes antiguos, dice, los mismos cimientos de la tierra tiemblan. La Biblia dice que solo a la presencia del Señor, la presencia misma del Señor hace temblar
la tierra. Ahora, el temblor junto con el estremecimiento de las naciones también nos recuerda al pueblo de Israel marchando por el desierto y el Señor yendo delante de ellos para derrotar a sus enemigos. Los pueblos temían al saber que cuando el Señor peleaba por Israel y derrotaban a un pueblo, después la noticia corría y la noticia llegaba a otro pueblo y ellos temían. Y temían escuchar la marcha de Israel por el desierto porque Dios venía con ellos. Así que no por nada dice: bajo aflicción vi las tiendas de Cusán y temblaban las tiendas de Madián. Eran naciones que también estaban cercanas al Sinaí y a la ruta que Israel tomó por el desierto. Así que Habacuc está trayendo a la memoria las obras poderosas de Dios, donde Él demuestra que tiene dominio de todo, de las naciones, pero también de la creación. Él hace estremecer los cielos y la tierra y a todos los pueblos. Y esto es increíble, hermanos, porque lo que Habacuc está hablando aquí es poético, pero también es histórico. Es decir, esto realmente pasó. Y nosotros debemos verdaderamente preguntarnos si creemos de todo corazón lo que está escrito en la Biblia o si son cuentos y fábulas que nos dejan una moraleja. Pero el Señor aquí dice en su palabra que Él hizo temblar los montes, que Él hizo estremecerse a las naciones. El domingo pasado cantábamos este himno, ¿no? Que dice: creo en Dios. Y cuando nos estábamos saludando, los invitaba a hacer esta pregunta. Entonces me topo con la hermana María. No vino ahora, no está. Pero me topo con la hermana María y le digo: hermana, ¿usted cree en Dios? ¿Cómo no voy a creer en Él? Estoy enamorada de Dios. Y yo sé que si le pregunto, ella me podrá decir la manera en la que Dios ha obrado en su vida a través del tiempo. Y lo que Habacuc está haciendo es recordando las cosas que Dios ha hecho a través del tiempo. Y no es casualidad el énfasis que hace aquí del Sinaí, porque a menudo en el Antiguo Testamento, cuando se muestra al Señor viniendo al rescate de su pueblo, viene desde el sur, porque ahí es donde el Señor se manifestó. Allí les dio su ley. Dice Deuteronomio 33:2: el Señor vino del Sinaí esclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Jueces 5:4: Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron a la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Dios de Israel. Salmo 68:7: oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, también tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló ante la presencia del Dios de Israel. Así que para el pueblo judío esto representaba la región donde Dios desplegó su poder salvador para con ellos. O sea, no solo es algo que Dios puede hacer, es algo que Dios hizo en el pasado. Y entonces Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Actúa una vez más con tu poder, pero también con tu misericordia. Mis hermanos, qué increíble reconocer que nuestra fe también es histórica. Nuestra fe tiene historia. Y no me refiero solo a cómo el cuerpo de doctrina en el cual creemos se ha desarrollado a través del tiempo. Eso se llama teología histórica. A lo que yo me refiero es a cómo el Señor ha obrado a través del tiempo. No sé, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó el evangelio a Latinoamérica? ¿Cómo llegó el evangelio a nuestro país? El Señor ha obrado a través del tiempo, salvando y mostrando su poder para rescatar a los suyos. Y podemos estar seguros, el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Acaso eso no debe avivar nuestra fe para confiar en Dios de todo nuestro corazón? El mismo Dios que gobierna la creación, que dice hace temblar el cielo y la tierra, es el mismo que sustenta nuestras vidas. Ahora veamos los siguientes versos y sigue hablando de la obra del Señor, pero ahora lo representa como un poderoso guerrero que va al frente de su ejército y con toda la fuerza de sus armas. Dice: te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, versículo 8. Contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria.
La pregunta que hace es interesante porque nos da a pensar si Dios acaso puede enojarse contra su creación. Pero es una retórica, la respuesta es no. El Señor no se enojó contra los ríos ni los mares, pero sí los utilizó como la muestra de su gran poder. Podemos recordar el río Nilo, cuando el río se convirtió en sangre y dice que murieron los peces, que el río estaba corrupto, que no se podía beber esa agua. Podemos recordar cómo el Señor abrió con poder el Mar Rojo o el río Jordán para que el pueblo atravesara. Miren lo que dice Isaías 50, versículo 2. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar? ¿O no tengo yo poder para librar? Con mi reprensión seco el mar y convierto los ríos en desiertos. Sus peces huelen mal por falta de agua y mueren de sed. Así que no, el Señor no está enojado contra los mares o los ríos, pero sí los utilizó como muestra de que su mano no se ha cortado, como muestra de que Él puede salvar y rescatar a su pueblo. Y luego cuando dice montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, qué fuerte contraste contra justamente los carros de Faraón que quedaron sepultados en ese mar que el Señor abrió. Qué fuerte contraste contra los carros de los caldeos, de los cuales vimos en el capítulo 1 que venían sus carros desde lejos para devorar y para hacer violencia y para destruirlos. Pero no, los carros del Señor no son como los carros de los hombres. Aquí la idea es demostrar al Señor como un poderoso capitán que viene al frente cabalgando con todos sus soldados. Él es Jehová de los ejércitos, cuyo ejército no es como los ejércitos de esta tierra, cuyos carros no son como los carros de los hombres. Él no cabalga sobre el polvo de la tierra, sino que dice, nadie hay como el Dios de Jesurún, Deuteronomio 33, 26. Jesurún es una manera poética de referirse a Israel, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. Y aunque los muchos ejércitos pueden parecer imponentes, dice el Salmo 68, 17, los carros de Dios son miriadas, millares de miriades. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Así que el Señor viene como poderoso guerrero al rescate de su pueblo. Versículo 9, tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas, Selah. Con ríos hendiste la tierra. Y este verso es interesante porque nos habla de tres cosas diferentes. En primer lugar, el arco que está desnudo. Y esto nos recuerda mucho el Salmo 7, verso 12, que dice que el Señor está contra el impío todos los días de su vida. Si no se arrepiente, Él tiene tensado su arco y listo está para borrar de la tierra su memoria. Por lo tanto, el Señor está listo para efectuar su justicia contra los enemigos. El arco del Señor está desnudado y cada vez que veamos la maldad levantándose debemos de recordar, el arco del Señor está desnudado. Ellos no sabrán en qué momento el Señor enviará sus saetas. Segundo, las varas de castigo que fueron juradas. Y esta oración es muy compleja en su original y se ha traducido de muchas maneras. Y algunos citan Deuteronomio 32, donde el Señor dice, ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Así que algunos lo relacionan con el juramento que el Señor hace de destruir a todos sus enemigos. Pero estas mismas palabras en el idioma hebreo, que es tan complejo, otros lo han traducido como el juramento hecho a las varas, y que varas también puede significar tribus. Y en este sentido lo que ellos dicen es, el juramento que el Señor ha hecho a su pueblo es inquebrantable. Las promesas que el Señor ha hecho a su pueblo son eternas e inquebrantables. Así que ya sea que el Señor juró con Israel o que el Señor juró vengarse de sus enemigos, lo que estamos seguros es que la palabra del Señor, lo que sale de la boca del Señor es palabra verdadera, segura y que Él lo va a cumplir. Aunque por el contexto de Habacuc quizá me inclino yo a pensar que se está refiriendo a la justicia y la venganza que el Señor va a ejecutar, como lo leíamos en Hebreos hace un momento, aquel que dijo, mía es la venganza. Y finalmente también el verso 9 dice, con ríos hendiste la tierra. Y esto pudiera referirse a los torrentes que el Señor hace descender, como aquel que se nos insinúa en Jueces 5, cuando Barak luchó contra Sísara
y bajan al valle y se nos insinúa en el capítulo 5 de Jueces que hubo un torrente que los ayudó a que ellos vencieran al ejército enemigo. Otros mencionan que quizás se refiere a cómo Dios hizo brotar agua de la peña, cómo Dios hace brotar agua del desierto. Pero lo que no debemos dejar de observar es que cada cosa que Habacuc está mencionando en este canto hace alusión a algún evento que está en la historia del pueblo de Israel. Y por tanto no deja de llamarnos a nosotros a recordar las maravillas y el poder con el que el Señor ha obrado para su pueblo a través de la historia. Versículo 10: te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó sus manos. Y aquí podemos pensar en el diluvio de Génesis 6:7, pero la mayoría de las traducciones mencionan más que un diluvio, la inundación, dice. Entonces también puede estarse refiriendo a los cuerpos, grandes cuerpos de agua, como los mares, de los cuales ya dice el profeta que el Señor tiene todo el poder sobre ellos. Y se personifica los abismos, levantando sus manos, clamando ante la manifestación del poder del Señor. Versículo 11: el sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. De nuevo, la mención de las armas, como las flechas y la lanza, nos muestran a este Dios guerrero que pelea por Israel, como lo hizo con Josué. Cuando dice el sol y la luna se detuvieron en su sitio, tendríamos que recordar la historia de Josué y la victoria de Gabaón. Josué 10, capítulo 10, versos de 12 al 14. Josué habló al Señor el día que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero, ni antes ni después hubo un día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Todo el poder y la fuerza de la naturaleza están sujetas a la orden de Dios, y Él se ha manifestado en gran manera en todas estas cosas. Pero aquí me surge una duda, porque realmente la creación ya es gloriosa. Romanos 1 nos dice que lo invisible de Dios, su poder, su gloria, su majestad, se ha hecho visible en la creación. Estábamos viendo con mis hijos un documental que habla de los océanos, y mi esposa sabe, cada vez que veo una imagen de un océano así sin fin, me entra vértigo. Así se me hace impresionante. Y yo digo, wow, qué gloriosa es la creación de Dios en sí misma. Entonces, ¿por qué el Señor, algo que ya lo hizo glorioso, tuvo que mostrar otra vez su poder en la creación? No es que Dios estaba aburrido y dijo: voy a otra vez, donde ya mostré mi gloria, otra vez voy a mostrar mi poder. No es casualidad, sino que cada cosa que el Señor hizo, donde mostró su poder en la creación, tenía el propósito de salvar, de rescatar a su pueblo. Y cada cosa que Habacuc está mencionando aquí es un evento de la historia que sirve para fortalecer la idea o el clamor de Habacuc de: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Así que, hermanos, no solo debemos dejar de quejarnos, ¿sí? No solo debemos orar más y quejarnos menos. Debemos maravillarnos por las obras de Dios. Y sobre todo, al igual que Habacuc, debemos considerar la obra de Dios en el pasado, para que esto pueda avivar nuestra fe en el presente. Lo digo una vez más: debemos considerar la obra de Dios en el pasado para que esto avive nuestra fe en el presente. Debemos recordar la bondad de Dios, debemos recordar la salvación del Señor a nuestras vidas, su fidelidad, cada vez que Él nos ha ayudado, cada vez que Él ha sido propicio a nosotros para así afirmar nuestra fe.
Saber que tanto ayer como hoy podemos confiar en Él y que en el futuro, el Señor dijo, el justo por su fe vivirá. Vivirá. Debemos recordar, traer a la memoria todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en el pasado. Una de las cosas que no comparto mucho de la música actual es que cuando sale una canción todo el mundo la canta y los grupos que hay ahora que están en boga, todos hacen su canción, hacen su videíto donde todos se ven bien bonitos, cambiados, todo se ve igual. Y hay una canción que cuando salió la escuché y no es una canción, de hecho está muy bonita y no dice nada antibíblico, no dice nada malo, de hecho es una buena canción. Pero como todos estos jóvenes ahí hacen sus videos y la cantan, pues llámeme prejuicioso, pero no me gustó. Pero de repente me topé con un video de un grupo de personas que están dirigiendo la alabanza, donde la más chamaquita de ellas ha de haber tenido unos 85 años. Y están estos ancianos con sus cuerpos encorvados, con sus voces temblorosas, cantando: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Y temblorosos de la bondad de Dios. Y yo dije, a ellos sí les creo. Debemos recordar la bondad de Dios y recordar la obra del Señor en el pasado para avivar nuestra fe en el presente. Ahora los siguientes versos muestran al Señor mostrando su poder ya no en la creación, sino en las naciones, aplastando a sus enemigos. Versículo 12: con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste a las naciones. Tratemos de imaginar la inmensidad de esta imagen de un gigante, de un Dios como poderoso gigante marchando frente a su pueblo, aplastando a las naciones enemigas. Posiblemente el pueblo de Israel no se hubiera atrevido a levantarse con muchos de sus enemigos si no supieran que el Señor iba delante de ellos, aplastando a las naciones. Y esta palabra aquí en el original significa hollar o trillar. Hollar es una expresión que era algo que se usaba en la guerra. Es una expresión que viene de la guerra, donde después de la batalla en el campo se ponían una especie de picos en el calzado y ellos regresaban a caminar sobre los que estaban tirados, por si quedó uno así a 3/4, pues que quedara totalmente muerto. Y trillar nos recuerda cómo ellos usaban los bueyes para triturar el grano, quebrar la cascarilla y molerlo. El profeta Miqueas da un uso similar a esto cuando dice: levántate, Miqueas 4:13, y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos. De modo que el Señor va avante, el Señor va avanzando delante de su pueblo, y Él no va de puntitas sigilosamente, ni va descalzo caminando suavemente por la fina hierba. El Señor va con paso firme, aplastando y destruyendo a los enemigos de Israel. Y ante eso no hay nada que pueda resistirse. Ante esta indignación que menciona, no hay nada que pueda resistirse. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? Dice el profeta Nahum, capítulo 1, verso 6. ¿Quién se mantendrá de pie ante el ardor de su ira? Nadie, mis hermanos, puede detener el implacable progreso de este poderoso Dios. Nadie. Y Él va al frente aplastando a los enemigos. Verso 13, y este verso es muy importante. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndola de arriba abajo. Esto responde la pregunta del verso 8, ¿no? El Señor no se enojó contra la creación ni con el mundo entero. El Señor está irado contra sus enemigos, contra los impíos, aquellos que se han constituido enemigos del Señor y por tanto enemigos de su pueblo, y han maquinado planes para destruirlos. Pero el Señor ha pronunciado ya su juicio contra ellos. Y esa expresión, destrozaste la cabeza de la casa del impío,
refiere como al pilar principal, al poste principal de una edificación, que si se destruye, lo demás queda comprometido y es fácil destruirlo. Y dice, lo desnudaste, lo descubriste de arriba abajo. Es decir, totalmente destruido, totalmente desmantelado. Y esto nos recuerda a lo que el Señor dijo cuando vimos en el mensaje pasado, que el Señor proclamó su juicio. Y Él dice, Habacuc 2:8, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti. El Señor dará retribución a los impíos y los desnudará y los despojará así como ellos han despojado. Así que todos estos acontecimientos, todas las cosas que el Señor ha hecho, tenían un propósito. Dice el verso 13, saliste para salvar a tu pueblo. Todas las proezas que el Señor hizo, toda su obra, todo este poder desplegado fue para salvar a su pueblo. Esta ira, esta indignación con la que el Señor aplastó a las naciones, no es solo porque sí, es para salvar a su pueblo, pero dice algo más, para salvar a tu ungido. Y en la poesía hebrea se distingue no por la rima como la de nosotros. La poesía hebrea se distingue por la repetición, para afirmar las ideas. Entonces aquí cuando dice a tu pueblo, a tu ungido, esto es muy interesante porque no está repitiendo una idea. Jamás en el Antiguo Testamento se usa el título ungido para referirse a Israel. Así que lo que está haciendo es identificar a uno en Israel que es el ungido del Señor. Y voy a tener que recordar algunos pasajes de nuestra serie anterior. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y más adelante en el capítulo 61 de Isaías, dice, el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Y cuando damos un salto a los evangelios, en Lucas capítulo 4, que se levantó Jesús en la sinagoga y se le da a leer lo que tocaba ese día, era el rollo del profeta Isaías, y Jesús lee, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, y dice, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Mis hermanos, tenemos que reconocer que la historia del Antiguo Testamento es la historia de Dios obrando con su poder para salvar a su pueblo, para preservar a un linaje y una descendencia de donde vendría Cristo, el Salvador, el ungido del Señor. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque entonces la promesa hecha en Habacuc 2:4 que dice, el justo por la fe vivirá, va más allá que una promesa de liberación temporal, va más allá que decirle a Judá cómo el Señor los iba a salvar de Babilonia en un futuro, sino que es una promesa de salvación que trasciende el tiempo, que trasciende las edades. Y cuando venimos al Nuevo Testamento y que nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y aquí podemos hacer esta comparación. El justo por la fe vivirá. Y el Nuevo Testamento nos dice que todo aquel que cree, es decir, que tiene fe en Él, tendrá vida eterna y vivirá para siempre. Así que vemos a Dios salvando a su pueblo a través de la historia, para después salvar al mundo a través de su ungido. Vemos a Dios salvando a Israel a través de toda la historia, de todo el tiempo, de donde vendría el ungido del Señor que salvaría a las naciones. Y meditemos como decía hace un momento, en la manera en la que el Señor nos salvó a cada uno. Piensa en ese día en el que el Señor te salvó a ti, todo lo que tuvo que pasar antes, o piensa quizá en la persona que te compartió el evangelio, todo lo que esa persona también tuvo que pasar. O sea, el Señor se ha mantenido durante la historia salvando a través de su ungido. Y finalmente los últimos versos de esta gran sección que nos recuerdan las obras de Dios en el pasado. Dice, traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros,
que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. El Señor dará justa retribución a aquellos que en secreto planeaban destruir a Israel, incluso cuando se reían, incluso cuando se regocijaban en el mal que pretendían hacerles. Dios los destruyó, dice, con sus propios dardos, con sus mismas armas. El Señor los destruyó. Y finalmente esta sección que considera la obra de Dios en el pasado muestra de nuevo a este guerrero poderoso que va marchando, abriendo paso a su pueblo por el mar, porque Él lo domina. Hermanos, debemos considerar, lo digo una vez más, la obra de Dios en el pasado para que eso avive nuestra fe en el presente. Y antes de avanzar a lo que sigue, nada más permítame rápidamente que recordemos qué le pasó al profeta Habacuc. Él viene delante de Dios a quejarse y dice: Señor, hay violencia en el pueblo y tú no estás haciendo nada. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Ante la aparente falta de acción y de juicio, todo se está destruyendo. Entonces el Señor dice: sorpréndete, Habacuc, alza tus ojos. Y le dice la manera soberana que Él va a actuar: voy a levantar a los caldeos, a un pueblo feroz que va a venir y los va a juzgar. Entonces Habacuc se queja nuevamente: Señor, ¿cómo que a los caldeos? Si es un pueblo muy malo. ¿Por qué no se me ocurre otra palabra? Pero es un pueblo horrible, terrible, que viene a hacer más violencia. Él toma a los hombres como peces, los agarra en sus redes. ¿Cómo puedes permitir esto, Señor? Sí, como un Dios bueno puede usar a un pueblo tan malo si nosotros somos más justos. Y el Señor dice: Habacuc, no hay diferencia. Los voy a juzgar a ustedes, pero también los voy a juzgar a ellos, porque el orgulloso no estará bien dentro de sí mismo, pero el justo por la fe vivirá. Y el Señor le muestra lo que va a hacer. Entonces, después de que Habacuc ve esta visión, la justicia que el Señor va a hacer, entonces él dice: Señor, he escuchado lo que se dice de ti, ahora temo. Aviva tu obra una vez más, aviva tu obra en medio de los tiempos, y obra como lo has hecho en el pasado, juzgando, pero también salvando. Así que punto número 4, confianza en medio del temor y la debilidad. Dice Habacuc en el 3:16: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Y esto como que nos confunde, porque ¿qué no Habacuc acaba de recordar la poderosa obra de Dios para salvarlos? ¿Qué no Habacuc acaba de decir lo majestuoso que Dios ha obrado en el pasado? ¿Por qué ahora está temeroso? ¿Por qué ahora tiembla? ¿Por qué ahora está mostrando los signos de alguien que está embargado por el pánico, por el terror? Dice: oí y se estremecieron mis entrañas. ¿Qué pasó? Que Habacuc oyó el juicio que Dios iba a traer sobre ellos. Y no era cualquier cosa, mis hermanos. No era cualquier cosa. Habacuc pudo imaginarse a este pueblo violento llegando a Israel, llegando a Judá, despojándolos, haciendo violencia. Era algo que iba a cambiar la historia de Israel. No era cualquier cosa. Así que, ¿por qué está temeroso Habacuc? Pues por una simple razón: es un hombre, es un humano. Imaginemos la ansiedad, el estrés que él llegó a sentir, que dice: entra podredumbre en mis huesos. Que a menudo estas emociones, como el estrés, el temor, la ansiedad, repercuten de esta manera en nuestro cuerpo, ¿no? No sé usted, yo soy de los que el estrés o la ansiedad se me manifiesta justamente así: se me estremece el estómago, se me retuerce todo lo que hay por dentro. Hermanos, por más convencidos que estemos que toda nuestra confianza y seguridad están totalmente puestas en el Señor, mientras estemos en este cuerpo de carne que está influido por el pecado,
Somos propensos al estrés, a la ansiedad, al temor. Incluso muchas veces es nuestra reacción principal. ¿Y sabe qué? Eso está bien. Ahí está bien tener temor. No, eso está bien porque nos recuerda que somos débiles y que somos mortales. El Señor permite estas cosas para recordemos que necesitamos depender solamente de Él. No es pecado sentir estas emociones. Basta con revisar los salmos y darnos cuenta cómo muchos de los salmos surgieron de un corazón afligido, de un corazón abatido, pero que en algún momento hicieron una pausa para contemplar la gloria y el poder de Dios, y entonces todo cambia. Lo que es pecaminoso es dejar que estas emociones nos dominen y vivir como si no hubiera Dios. Vivir como si el Señor no fuera poderoso, vivir atados al temor, a la ansiedad, al estrés, a la angustia, como si el Señor no nos hubiera dado la victoria en Cristo, o como si no tuviéramos y gozáramos de grandes bendiciones y favores que se desprenden de su mano. Ahora, hay otros que se van al otro extremo y que dicen que no, como estamos en Dios no podemos tener miedo, ni preocuparnos, ni estar en dolor, ni enfermedades, ni esto y que el otro. Yo una vez escuché a un predicador, iba a compartir a un centro de rehabilitación y siempre me iba el viernes en la noche, estaba con ellos y yo tenía un devocional con ellos el sábado en la mañana. Y ese viernes en la noche estaba un tipo que estaba diciendo, no, yo soy hijo de Dios, yo no tengo tiempo para enfermarme, yo no tengo tiempo para tener carencias, yo no puedo hacer. Y yo dije, híjole, o que se calle o que me deje ser su discípulo, que ore por mí. Porque qué aberración pensar que si estamos en Dios entonces nada de esto nos va a pasar. Mis hermanos, la fe no nos vuelve a nosotros superhéroes. La fe no nos hace a nosotros superpoderosos. La fe no es para que nosotros seamos los poderosos, invencibles e inmortales. La fe se trata de que somos débiles, derrotados y finitos, pero tenemos a un Dios poderoso, invencible e inmortal. De eso se trata la fe. Así que en medio de sentir esto, en medio del temor, de la ansiedad, de la angustia, debemos recordar que nuestro Señor sigue sentado en su trono, que Él sigue gobernando y que Él ya ha decretado las cosas que van a pasar. Por lo tanto, Habacuc dice después, tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Tengo temor, estoy afligido, mi cuerpo entero se estremece dentro de mí. Pero el Señor ya ha dicho lo que va a pasar y Él ha dicho que por la fe el justo vivirá. Así que tranquilo espero el día de la angustia. Hermanos, no debemos avergonzarnos o sentir que le estamos fallando al Señor cuando pasamos por estas cosas, cuando sentimos temor, cuando estamos luchando con algún dolor, cuando sufrimos alguna pérdida, cuando una herida está tardando mucho tiempo en sanar, o si estamos atravesando estas circunstancias que nos provocan incertidumbre o preocupación. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Cuando Jesús va y le avisan a Jesús que Lázaro está enfermo. Él dice, bueno, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Entonces dice, vamos a quedarnos más tiempo. Entonces después cuando va, lo que se encuentra es a la hermana de Lázaro y dice, Señor, si hubieras estado aquí antes, mi hermano no habría muerto. Mujer, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo lo voy a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar algún día. Después Jesús se encuentra con la otra hermana de Lázaro y lo mismo, está llorando y dice, Señor, si hubieras estado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y estos versos son increíbles porque dice que entonces Jesús los vio y dice que su espíritu se estremeció y tuvo compasión. Y la poderosa, eterna, infalible e inerrante palabra de Dios dedica un versículo para decirnos, Jesús lloró. Y uno dice, ¿por qué lloró Jesús? Porque se identificó con el dolor de los hombres, porque tuvo compasión al ver cómo nosotros luchamos y lidiamos con el sufrimiento. Él no tuvo una actitud indiferente, no los acusó de ser incrédulos.
sino que dice Jesús lloró. Él ya sabía que esa enfermedad no era para muerte. Él ya sabía que lo iba a resucitar. Y cuando abren la tumba, él ora al Padre y dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo hago para que estos puedan ver. Y si Jesús sabía, entonces ¿por qué lloró? Hermanos, porque aceptar el dolor no es negar la fe. Aceptar el dolor no es negar la fe. Abrazar el sufrimiento no es negar la fe. Reconciliarte con el dolor, con tus debilidades, con nuestras aflicciones, no es negar la fe. No le estamos fallando al Señor cuando estamos atravesando por estos momentos. Hay dolores que van a doler mucho tiempo. Hay heridas que van a durar mucho tiempo. Hay temores que nos carcomen por dentro. Hay sufrimientos que nos derrumban, tristezas que nos hunden. Y aceptarlas como los humanos frágiles que somos no es negar la fe. El jueves el pastor decía que aún dentro de la maldad y el pecado que nosotros, de repente surge algún brote de bondad o de algo bueno, y que por eso hay artistas, por eso existen los poetas, ¿no? Que hacen cosas o dicen cosas muy bonitas. Hay un poema de un autor argentino de apellido Bernández, no sé si lo puedo decir de memoria, pero es un soneto que dice: si para recobrar lo recobrado tuve que haber perdido lo perdido, si para obtener lo obtenido tuve que haber soportado lo soportado, si para haber amado tuve que haber primero estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido y por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado hasta después de haberlo padecido, porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Bueno, esto es una gran verdad. Jamás vamos a considerar las misericordias del Señor. Jamás sabrán tan dulces a nuestra boca, sino hasta después de haber probado el trago amargo del dolor. Jamás su luz resplandecerá de una manera tan resplandeciente hasta después que atravesamos el valle de sombra y de oscuridad. Y jamás podremos considerar y apreciar tan tierno consuelo del Señor, sino hasta después de haber sido abatidos. Por eso el salmista dice, el Salmo 94: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Así que no, mi hermano, aceptar el dolor no es negar la fe. Más bien, todo esto son oportunidades para que la gracia del Señor se manifieste en nuestras vidas y Él nos levante poderosamente. Con esto pasamos al último punto, la fe que nos lleva de la queja a la alabanza. Este es uno de los versos más conocidos. Quizá conocemos el libro de Habacuc por este verso. Si no, estarían las hojas pegadas en nuestra Biblia. Dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y este es el clímax de este canto, porque como ya hemos mencionado, todo el libro de Habacuc nos muestra el proceso del profeta. Y el capítulo 3 nos enseña cómo él pasa de la queja a la alabanza, y ahora podemos ver el resultado. Ahora el profeta culmina con una alabanza que está llena de alegría. Dice: me gozaré en el Señor de mi salvación, aun cuando las circunstancias no están a su favor, aun cuando él ya ha confesado que siente temor por las cosas que están por venir. Pero la alabanza se sobrepone a todo esto, porque esta alabanza no está fundamentada en las circunstancias, sino está fundamentada en la fe. Una fe que no niega la realidad, pero que no se deja gobernar por la realidad. Una fe que no niega las circunstancias, no niega el dolor, pero que no vive en el dolor. Una fe que no niega el temor, pero no se deja dominar por él.
Una fe que sobrepasa todo esto, porque está puesta, dice, en el Dios de su salvación, porque sabe que el Señor lo salvará. Y estos versos, lo que sucede es que a menudo los usamos para animar a alguien que está pasando por una situación económica desfavorable. A veces usamos estos versos para animarnos cuando pues, las cosas no van bien, cuando el negocio no ha ido como se esperaba o cuando tenemos carencias. Pero este no es el caso. El contexto en el que el profeta está diciendo esto es que sabe que el juicio del Señor se acerca y que Él ya ha hablado las cosas que van a pasar. Y Él dice: Señor, aviva tu obra y haz como lo has hecho en el pasado. Y las cosas que aquí menciona no son casualidad, no son meros ejemplos. Está describiendo el esquema de vida de los judíos. Está mencionando lo que sería para ellos su manera de producir. Soy agricultor y no voy a ver las cosechas, no voy a poder recoger el fruto de lo que coseché. En esta región agrícola en la que vivimos, ¿cuántos casos no hemos sabido de agricultores que se les queman las siembras y se quieren morir? Algunos de ellos hasta se han suicidado. Y dice: nosotros somos pastores y no va a haber más ovejas. Somos labradores y la vid ya no va a dar sus frutos ni el olivo. Soy ganadero y ya no va a haber vacas en el corral, no va a haber nada, van a faltar los elementos más básicos para el sustento de la vida, porque este pueblo viene a despojarnos, porque este pueblo violento viene a juzgarnos. No era una situación económica flaca, no era falta de liquidez, era el juicio que se aproximaba. Y dice: con todo yo me alegraré, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esta fe está por encima de todas las cosas, mis hermanos, y se alegra, porque aunque nos quiten todo, lo que el profeta está diciendo, puede faltar todo, puede faltar los más elementales recursos, pero Dios no es recurso, Dios es fuente, como lo hemos dicho muchas veces. Y va a faltar el gozo, pero Dios es la fuente de gozo. Va a faltar un lugar seguro, pero el Señor es la fuente de mi seguridad. Nos van a querer quitar la vida, pero Él es fuente de vida eterna, y el que tenga fe vivirá. Como este himno que cantamos de Lutero Castillo Fuerte dice: nos pueden despojar de bienes, de nombre, de familia, de hogar, aún matar el cuerpo, pero siempre quedará la verdad y en Dios un reino eterno. Nos pueden quitar todo, pero nos podemos gozar en el autor de la salvación, en la fuente de la vida y autor de salvación. Y ya para terminar, este sería un excelente final, pero Habacuc nos da una imagen más, nos regala una imagen más y dice: el Señor es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y en las alturas me hace caminar. Y pues eso está ligado al contexto geográfico y natural de la región donde vivía el profeta, una zona montañosa, rocosa, donde había animales que viven en este hábitat, en este contexto. Y posiblemente la cierva a la que aquí se refiere es el ibex o la cabra montés. Y estaba viendo videos de estos animales y qué cosa tan impresionante, con cuánta agilidad, con cuánta destreza ellos caminan en pendientes que son, o sea, casi están pegados a la pared como lagartijas, y son animales grandes. Así que básicamente el profeta está diciendo que estas características de firmeza, de estabilidad, de fortaleza, así como estos animales tienen patas fuertes y ágiles, pero estas cosas no vienen de Él, vienen del Señor, que es su fortaleza. Y aún en la situación más desfavorable dice: en las alturas me hace andar. Aunque esté en lo más profundo, el Señor en las alturas me hace andar. Aunque atravesemos por las montañas más rocosas, el Señor nos parará firmes. Por las alturas nos hace caminar en cualquier adversidad. El profeta sabía cuál es el resultado de gozarse y confiar en el Señor de todo su corazón. Aún en medio de la aflicción, Él nos levanta y nos hace caminar en las alturas. La alabanza es contrario a la queja, mis hermanos. Entonces ahora que el profeta está alabando, él ya no ve su situación,
Él ya no está viendo lo que está pasando. Dice: el Señor me va a salvar. Señor, hazlo otra vez y levántame, porque tú me das la fortaleza. Y por último dice, la línea que ya dijimos al inicio: para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Es lo que termina diciendo el capítulo, que nos recuerda que esta oración es un canto. Y pareciera irrelevante, pareciera como algo, pero no lo es. Este sería un canto que todos conocerían. Y cuando el Señor le dice a Habacuc, en el capítulo 2, escribe la visión para que todos, el que la lea corra, para que todos lo puedan ver. Entonces el pueblo, cuando todos supieran del juicio que vendría, cuando todo esto ocurriera, cuando los caldeos, cuando Babilonia viniera a tomar Judá con violencia y furor, en medio de todo eso, ellos podrían cantar este canto y decir: Señor, aviva tu obra. Señor, actúa una vez más. Señor, aunque nos quiten todo, me gozaré en el Dios de mi salvación. Imagina los caballos de Babilonia ferozmente atacando, saqueando la ciudad, destruyendo todo, violando, matando, haciendo violencia, tomando lo que quieren a su antojo y quemando y destruyendo lo que no quieren. Y al pueblo siendo llevado cautivo, despojándolos de todo. Y ellos podrían cantar esta canción. En medio de esa bondad de Dios que Él manifestó en el pasado, en medio de todo lo que Él hizo, y que ellos podrían traerlo a la memoria y decir: aviva tu obra, Señor, sálvanos. Meditando en la bondad de Dios, el pueblo del Señor es un pueblo que puede cantar en medio del dolor. El pueblo del Señor es un pueblo que trae a la memoria el poder y las obras de Dios en su salvación en el pasado, para avivar su fe en el presente. Y aún el pueblo estando en Babilonia, los salmos nos dan testimonio que dicen: nos piden que cante, pero ¿cómo vamos a cantar aquí? Estamos siendo cautivos. Pero el Señor traería juicio a Babilonia. Y una vez que ellos los rescataran, yo me imagino al pueblo regresando bajo el mando de Esdras, de Nehemías. Yo me imagino a los cautivos regresando y cantando, recordando este canto: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Qué nos enseña el libro de Habacuc, mis hermanos? Que Dios es soberano. Él va a hacer todo lo que Él quiera hacer para cumplir sus propósitos. Que cuando no entendamos cómo Dios está haciendo las cosas, sepamos que Él está haciendo su perfecta voluntad. Que podemos venir sinceramente a exponer nuestra inquietud, incluso en ocasiones nuestra queja delante de Dios, pero el Señor quiere que avancemos hacia una fe que nos lleva a confiar plenamente en Él en medio de las circunstancias. Que aunque aparentemente vemos avanzar la injusticia y la maldad y la violencia alrededor de nosotros, el Señor va a cumplir su juicio, va a ejecutar su juicio. Como el verso de Hebreos que leíamos al inicio: mía es la venganza. El Señor va a juzgar. Y la mayor prueba de su justicia la tenemos en Cristo, donde Él juzgó el pecado. Y entonces nos hace saber: todos son culpables, pero el justo por la fe vivirá. El justo, el que crea en Él por la fe, vivirá. Entonces esta fe nos lleva de la queja a la alabanza, y al recordar la obra de Dios en el pasado, nuestra fe es avivada en el presente
y podemos decir como Habacuc: con todo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Oh Señor, yo sé que cada uno de mis hermanos aquí presente ha atravesado por dificultades dolorosas, por dificultades, por situaciones adversas. Sé que muchas de esas situaciones son para probar nuestra fe. Sé que muchas de estas situaciones son un juicio que tú traes a nuestra vida. Pero lo que estoy seguro es que cada vez que pasamos por estos momentos, así como Habacuc, temblamos adentro de nosotros y dentro de nosotros nuestras entrañas se estremecen. El dolor nos embarga. Somos sacudidos por el miedo, por la angustia, por la aflicción. Hay dolores que nos han dolido demasiado. Hay heridas que no hemos podido superar. Hay angustias que nos mantienen afligidos. Pero no queremos vivir, Señor, sometidos al temor. Reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos que no somos nosotros poderosos, sino tú eres poderoso. Así que te pedimos, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Que por la fe podamos vivir, que por la fe podamos confiar, que por la fe sepamos que tú haces nuestras piernas ágiles, nuestros pies como las ciervas, que tú nos vas a levantar, Señor. Te agradecemos por las maravillosas obras que tú has hecho con nosotros y clamamos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, que nuestras familias te puedan ver, que nuestros hijos puedan conocerte, que sepan que eres real, que vean que tú sigues salvando el día de hoy, que tu misericordia sigue siendo real el día de hoy. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, aun cuando perdamos muchas cosas, aun cuando la higuera no dé frutos, cuando no haya fruto en las viñas, que falte, Señor, el sustento, cuando sintamos que nos han quitado todo, no nos pueden quitar al autor de nuestra salvación. Y aun si necesitamos llegar a ese punto donde no tenemos nada más que a ti, ayúdanos a llegar ahí y entender que tú eres más que suficiente. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, su nombre bendeciré. En todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. Las salvaciones del Señor.
Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Señor, reconocemos que tú eres quien nos da vida, sustento, el que nos sostiene. Tú eres, Señor, el que hace nuestros pies caminar en las alturas. Señor, y hasta ahora, por tu gracia, no ha faltado el fruto del olivo, no ha faltado las vacas en el corral, no ha faltado ovejas en el redil, y la higuera ha dado frutos. Tú has sido tan bueno, tú has sido tan bueno con nosotros, y queremos venir delante de ti reconociendo tu bondad, la manera en la que tú has salvado y provisto para nosotros en toda nuestra vida. Con amor, con gozo, venimos ante ti a entregar nuestras ofrendas, reconociendo esta gran verdad, Señor. La salvación es del Señor, todo viene de ti, y lo damos con alegría, Señor. No tenemos temor de terror repentino, de saeta que en medio del día destruya. Estamos contigo, Señor, aun cuando viene la aflicción, aún en medio de situaciones difíciles. Aunque temamos, viviremos por fe, Señor.